Ok, estimados aprendices, volvemos entonces a la segunda parte. Si me pueden escuchar, por favor, me confirman. Yes. Con eso bastaría. Si me pueden escuchar, por favor, los que estamos acá presentes, Daniela, Elizabeth, Lady, ¿me pueden escuchar? Pueden escribirlo en el chat, por favor. Si me pueden escuchar. Hello. Ok, perfecto. Muy bien. Continuamos entonces. Oraciones. Vamos a ver algunas oraciones en tiempo pasado. She played soccer yesterday. They traveled to Japan last year. Ok, excelente. Bien. Permítame, le voy a dar un ingreso acá a otra persona que acabo de ingresar. No me está dejando. Okay, so she played soccer yesterday and they traveled to Japan. Vamos a darle ingreso, no me está dejando. Admitiendo. Ok, listo. Entonces, esto es una regla gramatical. Si pueden ver bien, discúlpeme, es que estoy viendo acá una pantalla y no me gusta mucho qué es lo que sucede aquí. Vamos a ver. Sí, ok, pueden verlo bien, perfecto. Ok, entonces, esto es una regla gramatical que solo aplica para los verbos regulares, pero hay muchísimos verbos irregulares y estos deben ser memorizados. Por ejemplo, el verbo go se convierte en went, el verbo eat se convierte en ate, el verbo see se convierte en saw. Esos son los verbos irregulares. Los verbos irregulares no siguen la regla gramatical de agregarle de o ed al final del verbo, ¿ok? Sino que deben memorizarlos. Vamos a ver algunas oraciones, pero antes vamos a pedirle a Mary que nos lea desde el principio. Irregular verbs must be memorized. Common examples: go went, eat ate, seesaw, sentences. He wrote a letter, not write it. We drank coffee this morning. ¿Ok? Por ejemplo, en la oración he wrote a letter, recordemos que el verbo es write, ¿cierto? Es un verbo que termina en e. Si seguimos el mismo orden de la regla gramatical que tenemos para los verbos que terminan perdón, que terminan en e, tendríamos que agregarle entonces una D al verbo, ¿cierto? Pero eso no lo vamos a hacer, ¿ok? Eso no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque esto no es un verbo que... Ah, bueno, está muy pequeña la letra, listo, gracias. Vamos a aumentarlo. Ahí me supongo que está bien. Este no es un verbo que se esté en, que sigue la regla gramatical porque no es un verbo regular, sino que es un verbo irregular. Por lo tanto, esto sería incorrecto hacerlo. Esto sería incorrecto hacerlo. ¿Ok? Es incorrecto. La forma correcta es esta, wrote. ¿Por qué? Porque es un verbo irregular y el verbo pasado, en pasado de write es wrote. Lo mismo sucede con drink. El verbo es drink. Si siguiéramos la misma estructura gramatical, tendríamos entonces que decir así, drinked, pero no, porque esto es un verbo irregular, y los verbos irregulares no siguen la misma
el mismo orden o la misma regla gramatical, sino que hay que aprenderlos de memoria. Y una forma de aprenderlos de memoria es como yo se lo he indicado a ustedes muchísimas veces, y es, por ejemplo, pueden organizar los verbos por función o pueden organizar los verbos colocando un contexto. Un contexto puede ser una historia corta. Una historia corta en la que usted puede utilizar dos, tres, cuatro verbos, ¿sí? Dos o tres o cuatro verbos o cinco verbos en una frase o una historia cortitica en la que usted utilice esos verbos, y de esa manera por contexto usted puede aprenderlo mucho más rápido. Pero también la puede organizar por significado. La puede, eh, la puede también separar por terminación del verbo. Hay algunos verbos que terminan en E, hay otros verbos que tienen esa terminación UNG o ANG, ¿sí? Etcétera. Entonces, lo puede hacer por terminación, lo puede hacer por significado, lo puede hacer por un contexto colocándolo en una historia, y ustedes pues ya podrán encontrar muchísimas bases más para poder asociarlo de una manera que tenga sentido para ustedes, porque en últimas esto debe tener sentido para ustedes, ¿sí? Hay muchas técnicas, ¿sí? Si ustedes quieren ahondar en técnicas digamos, de memorización, pues yo le puedo recomendar, hay personas que son muy buenas para esto. Primero de ellos es Ramón Campayo, español, y es plusmarquista en cuanto a memorización y lectura rápida y bueno, mejor dicho. Y hay otro que es Jim Quick, que es americano. La historia de él es muy chévere y él tiene un libro que se llama Limitless, Sin Límites, así se llama. Y hay otro que se llama Tony Buzan. Si están interesados en el aprendizaje acelerado, estos tres autores que están aquí les pueden ayudar muchísimo para la memorización o para la lectura rápida o incluso para la creación de mapas mentales, siendo este último, el de mapas mentales, el que trabaja Tony Buzan, también americano. Bueno, estos son ejemplos que les estoy dando simplemente como para aprender vocabulario. De hecho, Ramón Campayo tiene un libro, que es el primero, el español, tiene un libro de cómo aprender un idioma en 7 días. Obviamente, cuando él dice eso, no está hablando de aprenderlo para un nivel de B2 C1, no, porque eso toma más tiempo. Pero sí, por lo menos, eh, bueno, para la capacidad de él, de Ramón Campayo, él tomó un vuelo de 3 horas y aprendió en esas 3 horas a hablar alemán para dar una charla en Alemania. Pero estamos hablando el nivel de Ramón Campayo, que es un campeón mundial de memorización, de lectura rápida, etcétera, ¿sí? Esos son otros niveles y eso hay que trabajarlo mucho. Pero si usted quiere tener una comprensión general digamos, am, del inglés como tal, estos cursos que estamos haciendo aquí con el SENA funcionan muy bien, pero usted puede agregar a eso o aumentar sus capacidades de memorización y de comprensión y demás, de la forma como le estoy diciendo, para que pues su proceso de aprendizaje sea un poco más acelerado. Bueno, entonces, aprendemos por asociación, recuerden eso. All right. Ahora miremos the negative and questions. Negative and questions. Negative. Subject plus didn't plus base verb. She didn't call me. Questions. Did plus subject plus base verb? Did you finish your homework? Ok, les había explicado la vez pasada que cuando nosotros utilizamos el didn't, oh, perdón, no lo vimos. Entonces, utilizamos el auxiliar did, este que está aquí, lo utilizamos para hacer preguntas. Y utilizamos el didn't, es decir, el did not, que es lo mismo que didn't, para
hacer, para hacer las negaciones. ¿Ok? Entonces, una oración en negativo, como el ejemplo que tenemos aquí. She didn't call me. Tenemos un sujeto, tenemos el didn't y después tenemos el verbo principal. She didn't call me. ¿Ok? She didn't call me. Bien. Si se pueden dar cuenta, el verbo no tiene ed y tampoco tiene ninguna otra terminación, porque call, el verbo call en pasado es called, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas uno diría, profe, pero aquí entonces va con ed. No. ¿Por qué? Porque ya tiene el auxiliar. Entonces, la regla gramatical nos indica que cuando tenemos el auxiliar, ya sea para negar o para preguntar, el verbo debe ir en su forma base o su forma natural, que es la forma infinitiva. El verbo finish, por ejemplo, en su pasado es finished. Se le agrega ed, también es un verbo regular. Pero si ustedes se pueden dar cuenta, aquí en la pregunta no tiene ed. ¿Por qué? Porque tiene aquí el auxiliar did. So, she didn't call me. And did you finish your homework? Ambos válidos para decir que los verbos no deben ir colocados en pasado porque ya tienen el auxiliar. ¿Ok? Y al tener el auxiliar, pues no es necesario, no es necesario hacerlo. Ok. Muy bien. Esa es una explicación del verbo en pasado y acá les quiero dar, yo les di la vez pasada un ejemplo, vamos a hacerlo nuevamente, no pasa nada, que esto les sirva a ustedes para el foro que ustedes tienen que realizar, que tiene que ver con el personaje histórico. Vamos a ponerlo aquí en lectura para Mary, para que les dé un ejemplo claro. Common life milestones timeline. Example, Carlos's life story 1985. I was born in Madrid 1990. I started kindergarten when I was 5 1996. I learned to ride a bike 2000. I began secondary school 2005. I graduated from high school 2007. I got my first job at a cafe 2010. I moved to Barcelona 2012. I bought my first car 2015. I got married 2018. My first child was born 2020. We bought a house 2023. I changed jobs. Ok, muy bien. Entonces, de todos estos verbos que ustedes vieron aquí, por ejemplo, ¿qué verbos no son regulares? ¿O qué verbos son irregulares? Es fácil identificarlo. A ver, alguien que me diga cómo identifica usted qué verbo aquí es regular y qué verbo aquí es irregular. A ver, alguien que me escriba en el chat. ¿Cómo identifico yo aquí cuál es el verbo regular y cuál es el verbo irregular? Y es muy sencillo. Aquí la mayoría de los verbos, prácticamente, bueno, no diría la mayoría, está como bastante mixto, pero ¿cuál es la clave aquí para identificar qué verbo es regular y qué verbo es irregular? ¿Alguien que me escriba en el chat? ¿Ninguno? Fácil. Exactamente, Raúl. Muy bien. Excelente. Terminación en ed. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, started tiene terminación en ed. Eso es un verbo regular. Learned, bueno, learned es mixto, puede ser regular e irregular, porque learned también puede ser learned. Y eso depende de la persona, cuál de los dos quiera utilizar. ¿Ok? Pero ambos son admitidos. Sin embargo, aquí está en su forma regular. Learned to ride a bike. A ver, graduated. I graduated.
Otro. Move. ¿Hay algún otro más? Changed. ¿Cierto? Changed. Acá arriba, ninguno más. Entonces aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5 verbs que son regulares. Si se pueden dar cuenta, los otros verbos son irregulares. Y allí la importancia de aprender verbos irregulares. Miren, yo le pongo otra tareita para ustedes mismos, para que sea un poco más interactiva la cuestión. En internet van a encontrar varias aplicaciones donde usted puede jugar aprendiendo verbos o aprendiendo cosas o aprendiendo objetos o aprendiendo profesiones o aprendiendo lugares en inglés. Una similar es Duolingo, ¿sí? La gratuita es básica, la pagada es un poco mejor, pero lo que me refiero es, hay aplicaciones de ese tipo que son totalmente gratuitas y le muestran a usted una imagen con su palabra en inglés correspondiente y después entonces solo le muestran la imagen y usted tiene que seleccionar la palabra que corresponde o pronunciar la palabra que corresponde o escribir la palabra que corresponde. Entonces yo le sugiero que empiecen a aprender un poco de esa manera también para que sea más agradable el tema, ¿cierto? Ok. Todos estos verbos son irregulares. Was, began, got, bought, got, was, bought. ¿Ok? Bien. Entonces, este ejercicio lo decimos la vez pasada, pero voy a darles una lista de 20 verbos regulares y otra lista de verbos irregulares. ¿Ok? 20 regular verbs. Live lived. Work worked. Bueno, ahora, ella lo pronuncia como live, pero realmente es live. Lo que pasa es que esta palabra live como verbo significa vivir, pero cuando uno está en vivo, por ejemplo, cuando las personas están en vivo en una red o en una presentación, etcétera, por lo regular se dice live. Sí, que está en vivo, pero ese es un significado diferente. Pero el verbo en sí es live, que es vivir. ¿Ok? Continuemos. Work worked. Start started. Learn learned. Move moved. Study studied. Graduate graduated. Marry married. Study studied. Change changed. Travel traveled. 20 irregular verbs. Be with slash for. Have had. Go went. Get got. Buy bought. Drive drove. Give gave. Take took. See saw. Meet met. Ah, ok, muy bien. Realmente fueron 20 verbos, pero en total. ¿Ok? Aquí no hay 20 irregular verbs ni tampoco regular. Hay solamente 10 de cada uno. ¿Ok? Bueno, aquí un listado más o menos necesario para ello. ¿Ok? No vamos a hacer este ejercicio. Vamos a continuar ahora con una partecita que nos faltó y es the passive voice. ¿Ok? Vamos a leer qué es esto. The passive voice. Full explanation. A. What is passive voice? Focuses on the action or object rather than the subject, the doer. Active. The chef cooked the meal. Focus. Chef. Passive. The meal was cooked by the chef. Focus. Meal. Ok, muy bien. Entonces, la voz pasiva es una estructura que nos ayuda a identificar en qué está enfocada la oración. Si está enfocada en una acción o está enfocada, digamos, en la persona que lo hace, ¿sí? Por ejemplo, en una voz que es activa, el foco de atención viene siendo
la persona que realiza la acción. Miremos esto. The chef cooked the meal. El chef cocinó la comida. ¿Ok? Aquí el enfoque está en el chef, que fue quien realizó la acción. Sin embargo, en una voz pasiva, utilizamos el enfoque hacia lo que se realizó. Entonces, por ejemplo, the meal was cooked by the chef. The meal was cooked by the chef. Vamos a pedirle a Mary que también quiero leer. The meal was cooked by the chef. Ok, listo. Ahí lo leyó ella y lo leí yo para que puedan ver dos formas de pronunciar diferentes. Listo. Entonces, aquí el énfasis en qué está. En la comida. ¿Por qué la comida? En el alimento o la comida, porque la comida toma la posición de sujeto en este caso. The meal. Estamos hablando es de meal. En cambio acá estamos hablando de chef. The chef. Entonces, the meal was cooked by the chef. Entonces, la comida o el alimento fue cocinado por el chef. El chef pasa a ser una, una segunda idea a la principal, que es el alimento o la comida. ¿Ok? ¿Cuándo utilizar una voz pasiva? When to use a passive voice. Let's read it. When to use passive voice. The doer is unknown/unimportant. The window was broken. We don't know who broke it. Entonces, una de las primeras formas es de utilizar la voz pasiva es cuando se desconoce quién realiza la acción. The window was broken. La ventana fue rota o rompieron la ventana. Puede ser otra traducción, sino que la forma más literal es la ventana fue rota. La ventana, rompieron la ventana. Es la, digamos, la forma semántica, por decirlo así. Entonces, no sabemos quién lo rompió. Por lo tanto, si no sabemos quién lo rompió, no podríamos señalar a un doer, es decir, a una persona que realizó la acción. Entonces, cuando es así, utilizamos la voz pasiva para indicar que la ventana fue rota, la ventana la rompieron, pero que no sabemos, es un misterio, quién habrá roto la ventana. ¿Listo? Segunda forma, emphasizing the action or result. Emphasizing the action/result. The novel was published in 2020. Entonces, la novela fue publicada en 2020. ¿Listo? Aquí lo que nos interesa es acerca de la acción que se realizó. La novela fue publicada en 2020. A nosotros no nos interesa quién la publicó, a nosotros no nos interesa quién la escribió, sino que esa novela, cuándo fue publicada. Entonces ahí estamos enfatizando, estamos haciendo un énfasis prácticamente en el resultado. ¿Ok? Y por último, formal or technical writing. Formal/technical writing. The data was analyzed. Entonces aquí nos está diciendo que este es un estilo muy común también, comúnmente utilizado en la escritura técnica. The data was analyzed. Los datos fueron analizados. ¿Ok? Los datos fueron analizados. Es una forma técnica de escribir. De hecho, se utiliza mucho en la academia, se utiliza mucho para publicar tesis, investigaciones, artículos científicos, etcétera. Debemos utilizar esta forma técnica de escribir porque, digamos, ahí lo que interesa no es la perspectiva o la opinión del que escribe, del escritor, del autor, sino cuáles son las conclusiones, es decir, el resultado de lo que se está estudiando, de lo que se está analizando, de lo que se está investigando. Entonces, por eso, esta es la forma preferida de escribir y quizás esa es la razón por la que usted de pronto, si ya pasó por una universidad,
se habrá dado cuenta que lo que les estoy diciendo no es mentira. Cuando uno presenta una tesis, regularmente el lenguaje es muy formal y el lenguaje es muy impersonal. Es decir, yo cuando analicé o cuando yo analicé la información, no. Eso es lo primero que le corrigen a uno. No, la información o los datos fueron analizados siguiendo el enfoque comunicativo o el enfoque y así sucesivamente. ¿Vale? Ahora vamos a ver cómo es la estructura. Y aquí sí tienen que prestar mucho ojo, abrir mucho sus ojos y prestar mucha atención. Structure in past tense. Subject plus with slash were plus past participle V3 plus by plus agent. Active past. Passive past. The police caught the thief. The thief was caught by the police. They built this bridge in 1990. This bridge was built in 1990. Ok, entonces miren la primera oración. Y ya como vimos el pasado simple, no quiero confundirlos ni complicarlos mucho con esto porque sí toma algo de tiempo. Yo les voy a dar como un brochazo de este tema, ¿sí? Para que vayan comprendiendo qué es lo que está sucediendo. ¿Ok? Bien. The police caught the thief. The thief was caught by the police. Aquí tenemos un by agent, es decir, la policía capturó al ladrón, el ladrón fue capturado por la policía. Cambia o se invierte, eh, digamos, el sujeto de la oración, que en la primera el sujeto de la oración es the police, en la segunda es the thief, ¿ok? Estamos enfatizando en el hecho de que en la passive voice, la segunda, estamos hablando, pasamos de entender que lo más importante fue que el ladrón fue capturado. Agregamos el by the police, por la policía, pero realmente podríamos dejarlo incluso the thief was caught. ¿Ok? Aquí hay algo importante que ustedes tienen que saber y que tienen que entender y es que cuando utilizamos el pasado, el verbo debe ir en pasado. Pero cuando utilizamos la voz pasiva, este segundo verbo, porque este primero tenemos was o were, el was, recordemos algo, vamos a ver si yo ya se los pongo bien. Tenemos el I, you, we, they, he, she, it. I was, el you, we, they va con el were, el he, she, it va con el was. Ya, ahorita lo vemos. Vamos a colocárselo de una para que no haya líos. I was, you were, they were, we were, he was, she was, it was. Esta es la forma como se conjuga el pasado simple, tanto para las primeras como para las terceras personas, ¿cierto? I, you, we, they, he, she, it. Vamos a cortar esto aquí. Vamos a colocarlo acá. Se pueden dar cuenta, hay 4 que tienen was y 3 que tienen were. Entonces, lo que me está diciendo aquí es que tienen que utilizar el sujeto y además el was o were. Pero ¿cómo utilizan ustedes el was o were? Bueno, dependiendo del pronombre. Si el pronombre va con el was, pues se coloca con was. Si el pronombre va con were, pues se coloca con were. ¿Ok? Pero esta parte del pasado participio sí es importante, porque ustedes pueden buscar en internet, por ejemplo, eh, hay un verbo, el verbo sing, es en su forma base o natural. Su forma pasada es sang.
su forma en participio pasado es song. Sing, sang, song. Esa es la forma del participio pasado de ese verbo. Ustedes para poder crear la voz pasiva van a necesitar la tercera columna del participio pasado. No el pasado, que sería como la segunda columna, sino el participio pasado. Ustedes ya creo que debieron haber visto el presente perfecto. Bueno, en el presente perfecto utilizamos el participio pasado. Entonces, por lo tanto, es importante utilizar el participio pasado para crear una voz pasiva. ¿Ok? Sigamos. Key rules. Key rules. Singular subject was slash plural subject were. A letter was sent. The documents were lost. Si utilizamos el singular, utilizamos el was. Si utilizamos un plural, utilizamos el were. A letter was sent. Una carta fue enviada. Los documentos, se lo voy a traducir de la forma literal, fueron perdidos. Pero realmente, semánticamente hablando, la traducción sería los documentos se perdieron. ¿Ok? Sino para que entiendan. Ese was significa fue. La carta fue enviada, los documentos fueron perdidos. Es decir, los documentos se perdieron. ¿Ok? Bien, continuemos. By plus agent is optional if irrelevant. The laws were changed. No need to say by the government. Entonces, hay veces que podemos utilizar este by plus agent. Es decir, cuando decimos agent es para indicar quién fue quien realizó la acción. Por ejemplo, cuando aquí vemos the thief was caught by the police, es ese by plus agent es lo que vemos aquí. O sea, él utiliza la utilización de la preposición by más el agente, la persona o el grupo de personas que realizaron dicha acción. Lo que quiere decir acá, en este segundo punto, es que precisamente ese by plus agent es opcional. Si es irrelevante, si es irrelevante decir que el ladrón fue capturado por la policía y solamente quiero decir el ladrón fue capturado porque me quiero enfocar solamente en eso, bueno, no pasa absolutamente nada. Aquí, de pronto, para no confundir, porque de pronto no fue capturado por la policía, sino que fue capturado por unos ciudadanos. Ah, entonces es importante anotar ese detalle, ¿cierto? Ok, continuemos. Aquí sucede lo mismo. The laws were changed. Se sobreentiende que cuando las leyes se cambian, tienen que pasar por todo un proceso, ¿cierto? Muy seguramente en Senado y en Cámara, entonces eso se refiere al gobierno o una de las ramas del gobierno. Entonces, a veces es innecesario decir the laws were changed by the government. O sea, las leyes fueron cambiadas por el gobierno, simplemente the laws were changed. A no ser que uno quiera resaltar, la labor o la iniciativa de alguna de esas personas en el gobierno que lograron que ese cambio se hiciera. ¿Sí? Entonces ya eso es diferente. Ok, miremos los verbos transitivos. Los verbos transitivos son los que utilizamos para las pospasivas. Vamos a ver algunos ejemplos. Common transitive verbs for passive voice must have a direct object. Verb base. Past participle. Passive example. Write. Written. The report was written by the team. Invent. Invented. The phone was invented in 1876. Steal. Stolen. The painting was stolen last night. Entonces aquí importantísimo tener en cuenta que el verbo write en su forma pasada. Uy, no. Vamos a colocarlo más abajo entonces. El verbo write en su forma pasada
es wrote. Y en su forma de participio es written. Y si se dan cuenta, aquí en la passive voice, ¿qué se utilizó? Written. The report was written by the team. No se dice the report was wrote, no, sino written. The report was written by the team. Y lo mismo sucede con invent, aunque invent es un pasado con ed, es decir, es un verbo regular, y en los verbos regulares, tanto el pasado como el participio pasado es el mismo. Invent, invented, invented. Ahora, steal, stole, stolen. Steal, stole, stolen. ¿Y cuál se utilizó? Stolen. The painting was stolen last night. ¿Ok? Esto para saber o para enfatizar el hecho de que debemos utilizar el participio pasado, no el verbo pasado, sino en participio pasado. Ahora, ¿cuáles son los verbos intransitivos? Miremos algo. Intransitive verbs, why they can't be passive. Intransitive verbs have no object, nothing to become the subject in passive voice. Examples of incorrect passive with intransitive verbs. Crossmark, the accident happened yesterday. Correct, the accident happened. Crossmark, a problem was occurred. Correct, a problem occurred. Common intransitive verbs. Entonces, miren, lo que sucede, los verbos transitivos regularmente admiten un objeto. Cuando uno dice golpear, el verbo mismo me indica que se le puede colocar un objeto después, una cosa, una persona, algo. Golpear la pared, golpear a una persona, golpear la puerta, golpear eh, el balón. O sea, obviamente es patear el balón, pero también se puede golpear un balón si yo le pego con el puño, ¿cierto? Entonces, el verbo golpear es un verbo transitivo, es decir, admite un objeto. En cambio, los intransitivos no. ¿Ok? Entonces, verbos no transitivos como sleep, love, go, arrive, die, and disappear. Muy bien. Entonces, esta temática se la terminé de contar en la próxima videoconferencia, porque es un tema bastante largo. ¿Listo? Entonces, vamos a dejar aquí. Les doy muchas gracias y que tengan ustedes un grandioso día. La próxima semana, en la próxima videoconferencia, continuamos y finalizamos el tema. Thank you very much. You have a wonderful day. Bye bye.